Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a Eustoquio Contreras, Gracias. quien fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es diputado a la Asamblea Nacional, es abogado. Y me gustaría comenzar, Eustoquio, conversando sobre esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que le fija límites a la inmunidad parlamentaria y que incluso establece la posibilidad de que un diputado, por votos o incluso opiniones que pueda haber dado dentro del Parlamento, pueda ser sometido a juicio si se considera que esas decisiones o esas opiniones o esos actos constituyen traición a la patria. ¿Cómo ves tú estas decisiones del TCJ? Nosotros lo hemos analizado en su contexto literal y vamos a analizarla más profundo porque tiene dos aspectos la sentencia. Una es la interpretación del contenido literal y otra cosa el uso que se le va a dar en la administración de justicia a partir de esos principios. Y creo que cayó bien, por lo menos en un sector donde yo hago vida política, que el presidente de la República ofreció abrir un debate de impacto internacional y de pacto interno acerca de los alcances de esa decisión. En cuanto a lo concreto... Pero perdón, Eustoquio, cuando se toma una decisión de esta naturaleza, ya hay una decisión. El debate sobre los alcances no debería existir si la decisión es clara. Si la decisión no es clara, pues entonces no todas abrir las un normas, debate... No todas las normas se aplican. Las normas en principio... ¿Pero para qué la prueba? No, pero hay normas. Si tú ves el articulado de la Constitución, verás cuánto no se aprueba y las leyes. Bueno, eso es otra cosa. Las leyes también. Esos son supuestos, respuestas jurídicas a posibles hechos que puedan presentarse. Si no, se dan los hechos, si lo mismo que subsumir la norma, el comportamiento que son los hechos, no se dan. Pues. Pero una pregunta. Dinámica. Pero yo quiero responderte, para que no crean que estoy evadiendo, el problema de la inmunidad. Independientemente de lo que se pueda desprender de los alcances de esa norma, yo estoy obligado como abogado constituyente que fui y diputado a una interpretación. La manera de un diputado o de un ser humano adquirir inmunidad parlamentaria y de perderla está consagrada en la Constitución, el artículo 200. Tú te haces diputado porque el soberano en elección popular te da los votos suficientes y porque una decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral lo declara válido y te proclama y lo eres. Y lo pierde de manera, y hay dos expresiones muy importantes, que lo hace exclusiva y excluyente a la potestad, establecida cómo se pierde la inmunidad. Y que cuando hay un delito, viene lo que llama el allanamiento, un procedimiento donde el Tribunal Supremo de Justicia le solicita autorización a la Asamblea Nacional que se despoje de la inmunidad para llevarlo al juicio ordinario. Porque la inmunidad no es otra cosa que hace inmune de la aplicación de la justicia ordinaria al diputado. El fuero no le corresponde a la persona de carne y hueso, sino al Estado. Y cuando alguien se extralimita en sus funciones, el Estado le dice, dame mi inmunidad, y te pones como un ciudadano común y corriente para que se haga una investigación totalmente transparente. Ahora, no se conoce otro mecanismo que pueda determinar maneras de otorgarle inmunidad parlamentaria o de quitarle inmunidad parlamentaria, algo que no sea la constitucional y es la que yo defiendo. Eso quiere decir que si la decisión de allanar la inmunidad a un diputado o de detener a un diputado no pasa por el allanamiento en el seno de la Asamblea, no debe darse. En mi criterio no, hasta que no se modifique la Constitución. Y hay que ser honesto en esto, nosotros no. Un dirigente político es irresponsable, no puede decir más de lo que su conciencia y sus conocimientos le indican, lo que no quiere decir que otros tengan razón en interpretar otra cosa. ¿Esa decisión del TCJ va a contravía de la Constitución? Tendríamos que analizar el fondo de esto, por eso te digo. Yo te hablo de lo que conocemos, de lo que tenemos por cierto. Vamos a ver en un análisis más profundo de los alcances de esa sentencia, cuáles son los puntos que están dentro del espíritu de la Constitución y cuáles los contradicen. Este es un asunto para ser debatido incluso en el seno del pueblo patriótico, imagino yo. Sí, nosotros aspiramos. Yo creo que el presidente lo hizo bien, te lo repito, en abrir un debate nacional. Nosotros aspiramos ser convocados para que eso se dé. Eso se está debatiendo en todo el país. Fíjate, tú decías algo, Eustoquio, con respecto a la inmunidad, y es que esa inmunidad le pertenece al Estado. Yo creo que la inmunidad es una prerrogativa que le da el ciudadano a quien elige como parlamentario para que lo represente
y para que pueda cumplir con su función a cabalidad, es decir, sin más limitaciones que las que establece la propia Claro, la Constitución. limita, pero el Estado cumple la función legislativa nacional a través de la Asamblea Nacional. Y quienes operan son diputados. Pero como el diputado, por la naturaleza de su función, está expuesto a crear enemistades, para protegerlo, el Estado te dijo, te doy la función, pero te inmunizo, te doy la inmunidad. Pero fíjate que quien la quita es la representación popular. A la prueba está que cuando a ti se te vence el periodo, no te lleva la inmunidad. No. Esa se le otorga a otra persona que se reelecta. Te queda un tiempo después de la... Pero fíjate, hay un hecho interesante con respecto a la inmunidad, Eustoquio. Es que quienes deciden sobre el retiro o no de la inmunidad son diputados igual que tú. Es decir, la representación popular. Absolutamente. Lo hacen por representantes populares, no por miembros del Estado, sino por representantes populares. Y tienes tanta razón que en referéndum el mismo pueblo puede quitarte. Puede quitarte como diputado. Entonces, digamos que por allí es compleja la materia. Es bueno precisarlo. Sí, sí. Ahora, puede ocurrir, sería, en tu opinión, legal, sería constitucional, que mañana, por ejemplo, el TCJ ordene o algún tribunal ordene la detención de algún diputado sin pasar por la Asamblea hoy. El artículo 200 de la Constitución te dice que en los casos de la flagrancia, que es lo que más se parece a eso, lo que procede es que el órgano de Estado competente para abrir el proceso pone bajo custodia el diputado hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia. Yo prefiero, antes que negar otra figura, validar y afincarme en la validez de esa con carácter exclusivo. ¿Está en plena vigencia la Asamblea Nacional hoy? La vigencia de la Asamblea Nacional, que es una institución de la cual tú formas parte, está vigente y los diputados están vigentes. Lo que no está vigente es la directiva y los actos administrativos que de ella se desprendan en virtud del desacato. Eso es el fondo y eso hay que separarlo. Eso no puede afectar la inmunidad ni la condición de diputado, porque es que el desacato no crea diputados. En los actos legislativos de esta directiva no le han otorgado inmunidad parlamentaria a ningún diputado para que sea declarado nula. Esa fue en las elecciones del 6 de diciembre. Eso que tú dices sirve para ilustrar lo que hemos ya afirmado. Ahora, los actos legislativos de la actual directiva sí están viciados de nulidad, porque la autoridad que las toma no está legítimamente constituida en virtud que el acto del 5 de diciembre que crea la directiva se hizo en razón del desacato. Aquí te dice Bolívar Divisa. Diputado Contreras, ¿usted estaría de acuerdo con que pongan presos a diputados de la Asamblea Nacional sabiendo que es un poder autónomo? No, es que para ponerlo preso ya no sería diputado, tendría que estar despojado de la inmunidad. Entonces hay un matiz interesante. Claro. ¿No? Otro asunto tiene que ver con lo que está pasando en el seno de la Organización de Estados Americanos. ¿Hasta dónde es válido que un organismo internacional como la OEA, del cual forma parte de nuestro país, pueda incidir en la investigación de la situación interna en materia de derechos humanos, en materia de cumplimiento o no de la Constitución? Venezuela suscribió la Carta Democrática con algunas reservas, pero al fin y al cabo es parte de ese organismo y hay unas reglas de juego. Sí, es una instancia de carácter político. Lo que pasa es que está muy prejuiciado el funcionamiento de la Asamblea. Para los que creemos en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de la soberanía, vemos con mucho recelo lo que ha sido el comportamiento de la OEA, que en verdad ha sido un instrumento al servicio de centros de poder hegemónico. Ahora, ello no quiere decir que sea la OEA buena cuando favorece a uno y es mala cuando no lo favorece. Lo que se critica son los procedimientos. Y yo creo que en el caso que se está discutiendo, lo que ha cargado de prejuicio y ha complejizado demasiado el asunto es la manera subjetiva como el presidente de ese organismo, el secretario general Almagro, ha procedido. Diera la impresión que hay un fijismo, una cuestión personal, y yo creo que ha despertado reacciones que han ahondado en esa dirección. Y creo, Vladimir, que en el fondo, y ese será para el debate entre nosotros, yo creo que lo que hay es una provocación para hacer que Venezuela reaccione y vaya agregando elementos
que ayuden a configurar los supuestos de un Estado forajido. De allí que a mí me parece que debemos ser cuidadosos de la manera como vamos a atender a esa provocación que contra el gobierno de Venezuela se está haciendo desde la instancia de la OEA. ¿Y esas decisiones del TCJ ayudarían a ese objetivo que tú crees que están planteados de fuera? En todo caso, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es exhortar al presidente que dentro de sus facultades analice con cuidado la pertinencia o no de la vigencia de ese foro y para la estabilidad institucional de los países miembros. ¿Y en tu opinión crees que debe permanecer o no Venezuela en la OEA? Yo sí creo. ¿Que debe permanecer? No, no solamente en la OEA. Yo creo que todos los espacios bilaterales, todos los espacios multilaterales, regionales, internacionales, hay que mantenerse y dar una gran batalla. Un tuit para que lo respondas luego de la pausa. Diputado Contreras, según el canciller en la OEA, dicen puras mentiras al hablar de crisis venezolana. ¿Puede decir la verdad? Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno. Contreras, según canciller en la OEA, dicen puras mentiras al hablar de la crisis venezolana. ¿Puede decir la verdad? Bolívar dice. Oye, hay crisis. Aquí yo creo que nadie desconoce la crisis. La oposición todos los días la habla con parlantes y el propio presidente de la República, al dictar un decreto de emergencia económica, no solamente la está reconociendo, sino que se está ocupando de buscarle posibles soluciones. Eso indudablemente. No podemos terminar el programa sin preguntarte por este asunto de la legitimación de los partidos. Vanguardia Bicentenaria Republicana va a acudir. Nosotros tenemos una reunión el primero en el Colegio de Ingenieros de Valencia, de Vanguardia Bicentenaria Republicana, con dirigentes del Frente Bolivariano Alternativo para discutir todo esto. Nosotros ratificamos que bajo estas condiciones ningún partido está en capacidad de cumplir ese mandato del reglamento, es irrealizable. De todas maneras, yo quiero decir a los compatriotas de izquierda que perder la tarjeta electoral no es una fatalidad. Un partido tiene funciones morales, éticas, ideológicas y políticas. Y la experiencia nos ha dicho, en el Polo Patriótico hemos sido adherentes a pesar de tener todo. De 12 partidos, apenas 3 tienen diputados. Nosotros adherimos el escrito, la solicitud del Partido Comunista, de Redes y del PPT, diciendo que nos den trato equitativo, dado de la manera como se favoreció a la oposición, que estando en el supuesto de declararla disuelta, no solamente se le dejó vivo, sino que se le facilitó el registro. Y nosotros que quedamos vivos, porque sí participamos, ahora se nos quiere matar. De tal manera que nosotros esperamos hasta el último momento una reconsideración, una revisión. ¿Y quién nos quiere matar? Judicial. Bueno, el reglamento, una realidad que está ahí. Ahora, hay muchas cosas de las cuales no podemos ocupar. Aquí lo que nos corresponde es seguir adelante y tomar nota de las cosas y analizarlas mejor en el futuro. Hay quienes pueden pensar que cuando se toman decisiones como las que se han adoptado, mañana esas decisiones pudieran ser utilizadas precisamente para afectar a quienes las han promovido y defendido. Sí, hay que tener mucho cuidado porque los tiempos de los hombres en la función pública son más cortos que los tiempos históricos. Uno pasa y la conducta queda. Y cuando se toman decisiones que pueden ser tomadas en el campo jurídico como jurisprudencia, las jurisprudencias se convierten en el sistema político venezolano, en la estructura jurídica, en parte de la fuente del derecho. Entonces hay que tener cuidado porque lo que uno aprueba hoy en una coyuntura puede venirse en contra más en lo adelante. Por eso es que uno tiene que legislar y tomar decisiones de esas que perduran institucionalmente, atendiendo lo más que se pueda a la objetividad. Bueno, ahí está el reglamento de la Asamblea Nacional, es un ejemplo. Indudablemente el reglamento. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero para eso hay que pensar más en los intereses del país, en los intereses de las mayorías que en los intereses particulares de los proyectos. Jensi dice por aquí, pregúntale al diputado si la voluntad del pueblo de Venezuela está sometida al TCJ o es viceversa. O viceversa. Yo creo que hay situaciones que a cada quien le corresponde. Porque la misma Constitución que abre los espacios para que el soberano en elecciones dadas las diferentes modalidades de participación resuelva cosas, también le otorga a los órganos del poder público, no solamente al TCJ y su sala, algunas atribuciones para mantener los equilibrios de las instituciones públicas. Léelo, por favor, me dice aquí Alexander Moreno. ¿Por qué en la asamblea anterior no se les quitó la inmunidad parlamentaria? Justo ahora sí.
No, no se le ha quitado a nadie ninguna inmunidad parlamentaria, ¿no? El caso del diputado Gilbert Caro, ¿está preso con inmunidad o sin inmunidad? Pregunta por aquí. No, Eduardo Pérez. es un caso muy particular que lo conoce el país. Si llegara a estar en libertad, veremos cuál es el alcance de la decisión que se toma y eso determinará pues el alcance de su inmunidad. ¿Por qué? Ajá, otra pregunta por aquí. ¿Qué duro para Tokio defender lo indefendible? Dice Alexander Nikolic. Mire, yo defiendo a mi familia. Yo soy un hombre de proyecto y lo hago con interés y con dignidad. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, también lo digo, como aquí lo he dicho. Es decir, yo no puedo abandonar a mi familia porque un miembro de ella no tenga el comportamiento que a mí me gusta. Lucharé para rectificarlo. Aquí la salida es la izquierda y el proyecto bolivariano. El hecho que existan desviaciones, que no se estén haciendo las cosas en algunos aspectos, como Chávez indicó que se hicieran como hemos prometido, no quiere decir que ha fracasado el proyecto ni el ideario político de Chávez. Para eso están las 3R, para impulsar las grandes rectificaciones que el país y el proyecto revolucionario ameriten. Y andamos en eso. Leomar Bandes, ¿en qué parte de la Constitución está el artículo del desacato? ¿No será el gobierno quien está en desacato? No, desacato es una expresión que ha sido construida a raíz de los hechos que ha vivido la Asamblea. Y es una manera de expresar verbalmente la exteriorización, el desarrollo de unos principios constitucionales. Se entiende por desacato cuando alguien que tiene que cumplir los alcances de una norma los desatiende, es decir, toma una ruta contraria a lo que le indica. Y eso se llama desacato. Francisco Toledo, ¿cómo el Estado va a quitar la inmunidad si la que le otorga es el pueblo? La quitan las elecciones populares. También tiene razón, es una modalidad de entenderlo. Ajá. Me dice aquí Orleani Campos, arroba líder Ramos, ¿es primo tuyo o del productor? Porque siempre leen los tweets que pase el dato, dice Orlani, no, por Dios. Bueno, mientras más escriben, seguramente hay más posibilidad de que se les lean los tweets, eso es así que escribe más y prometo que te lo vamos a leer. Félix Diomar Rosales, ¿por qué todavía está preso de esa manera el diputado Gilbert Caro? ¿Cómo se llama eso? Sí, sobre eso ya hemos dicho. Hay posiciones a favor y en contra, y eso es un proceso que tendrá un FIR con una decisión final, y ya veremos de qué manera queda con su inmunidad, de qué manera queda con su activismo político y de qué manera queda con su pena. Fíjate que a propósito de eso, yo sigo pensando que aquí hay que buscar un entendimiento nacional, Vladimir, sobre todos sus aspectos. El país necesita refrescarse, el país necesita que las instituciones se interrelacionen para que cumplan sus fines, colaboren entre sí. Este ambiente de pugnacidad tiene que ser superado, porque nadie va a ganar con eso, ni la oposición, ni el gobierno, y mucho menos el país. Esto tiene que tener un desenlace, o se hace por la vía de la violencia política o por la vía del entendimiento. Yo creo que la mayoría del país y del mundo está jugando que sea por la vía del entendimiento. Te agradezco mucho, Tokio. Bueno, gracias por venir. Bueno, mañana vamos a tener en el programa a 2 invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el sociólogo, profesor universitario Trino Márquez. En la segunda parte con Juan Simosa, quien es integrante del Frente Alberto Müller Rojas. El profesor Trino Márquez es integrante además de SEDICE. Y el viernes, los invito a ver un tremendo programa con la gente de la Siembra del 4, con Che Hurtado y sus cuatristas, no sus cuatreros, sus cuatristas. El viernes, tremendo programa musical. Así que nos vemos. Nos seguimos viendo aquí en Globovisión y ahora quédense en compañía del señor Julio César Pineda, embajador Julio César Pineda, con su brújula internacional. Hasta